ocurren en África. Y el 83% de todos los casos de lepra van a estar concentrados en 3 países: la India, Brasil e Indonesia. Entonces, fuera de estos países, la lepra es algo que ya incluso se ha visto eliminada en 119 de los 122 países que se consideraban endémicos en el año 1985. En Perú todavía seguimos observando casos de lepra, principalmente en la selva peruana, selva baja básicamente. Mycobacterium leprae es uno de los pocas micobacterias que no pueden cultivarse, o sea, no van a crecer en los medios de cultivo de Lowenstein-Jensen ni tampoco en los medios de cultivo líquido que estudiábamos para la Mycobacterium tuberculosis. Es un bacilo que morfológicamente en la tinción de Barth va a poseer la misma morfología que el Mycobacterium tuberculosis, es decir, bacilos rectos o ligeramente curvados de 1 a 8 milímetros. Por lo general en la tinción de Gram puede ser Gram positivo, y hay que tener cuidado con Mycobacterium leprae porque puede morir, puede ser disecado por el alcohol en la tinción de Barth. Y es por eso de que generalmente se necesita una tinción modificada, que es la tinción de Fichte que vamos a ver más adelante. A diferencia de la Mycobacterium tuberculosis, que normalmente se duplica cada 48 horas, Mycobacterium leprae se duplica cada 11 a 13 días, es decir, una duplicación mucho más lenta. Y por tanto, las enfermedades son más crónicas de curso de presentación. Y, al igual que las otras micobacterias, posee una pared celular que contiene diversos lípidos y glucolípidos. En su espectro inmunológico podemos ver 2 tipos de clasificación. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que básicamente la divide en los fenotipos paucibacilar y multibacilar, y en la clasificación de Joplin, la cual va a tener en cuenta 5 grados de acuerdo al aspecto histológico y al número de bacterias presentes en el paciente. Entonces, cuando hablamos de tipo paucibacilar, generalmente tenemos a un paciente que tiene 5 o menos lesiones cutáneas, en los cuales los frotis de hendiduras cutáneas tienen un resultado negativo para B. ¿Por qué es esto? Porque tu sistema inmune todavía está funcionando y lo detiene. Detiene de que haya nuevas lesiones a las pocas, y el paciente va a presentarse con una placa con gran anestesia. Y esto es producto de nuestro sistema inmune. Pero cuando tu sistema inmune fracasa, la enfermedad se va a presentar como un fenotipo multibacilar, en el cual hay 5 o más lesiones cutáneas y hay un frotis en hendidura positivo para bacilos ácido alcohol resistentes. Por otro lado, la clasificación de Joplin va a tener en cuenta el aspecto histológico, es decir, si es que hay linfocitosis y granulomas bien formados en la forma tuberculoide o paucibacilar, o sea, es decir, cuando tu sistema inmune está bien, la respuesta ante las micobacterias, lógicamente, es un reclutamiento de linfocitos mononucleares, también de formación de histocitos y granulomas. Pero cuando tu sistema inmune está deteriorado, se va a formar linfocitosis sin granulosa, formando en la forma lepromatosa. Asimismo, el número de bacterias en la forma tuberculoide o paucibacilar es mínimo, hay muy pocas cantidades, mientras que en la forma lepromatosa hay un gran número de lesiones. En cuanto a la inmunidad, vamos a observar de que la inmunidad celular adaptativa es la que contribuye a controlar la infección. Recuerden de que las micobacterias son microorganismos intracelulares y los microorganismos intracelulares dependen mucho de la inmunidad celular adaptativa, principalmente de tus linfocitos TCD4, ¿no? Si tú no tienes una buena respuesta de esta inmunidad celular adaptativa y de tus linfocitos CD4, vas a tener una respuesta básicamente TH2, la cual no controla la infección y se asocia con las formas multibacilares. Por el contrario, si tu sistema inmune celular adaptativo está no afectado, la respuesta que va a provocar la lepra en tu organismo es una respuesta TH1 que logra controlar la infección y se observa en las formas paucibacilares o tuberculosas. Entonces, el determinante más importante de la diferenciación a TH1 es la interleucina 12. ¿Sí? Si hay una expresión de interleucina 12, va a haber un reclutamiento de linfocitos y liberación de interferón gamma en las lesiones que
va a activar una respuesta básicamente TH1. Ahora, esta diferenciación TH1 es mediada por el Toll-like receptor 1 y 2, y esto puede ser un mecanismo de evasión del Mycobacterium leprae en las formas severas o cuando hay un gran inocuo. Además, perdón, doctores, me olvidé preguntarles si están grabando esta clase. No sé si está la delegada presente. ¿Hay alguien con vida aquí? Sí, doctor, sí. Sí, se está grabando, creo. Sí. ¿Sí? Allá, pues no. Allá, ok. Bueno. Continuemos. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace Mycobacterium leprae en tu cuerpo? Básicamente va a invadir a las células de Schwann o a las células de la glía en el sistema nervioso periférico. Estas células de Schwann generalmente tienen axones de nervios periféricos, los cuales están rodeados por una lámina basal. Esta lámina basal es el sitio diana de interacción entre el Mycobacterium leprae y el hueso, y lo hace mediante una PGL1. Esta PGL1 tiene una subunidad alfa-2, la cual se va a unir, la PGL1 se va a unir con la subunidad alfa-2 de la laminina 1,2 de la lámina basal. Esta interacción va a permitir la interiorización del Mycobacterium leprae en el citoplasma de estas células de Schwann, y desde allí va a iniciar el proceso de desmielinización de los nervios periféricos. Hay una gran liberación de TNF, de interleucina 1 beta, de interferón, y todo esto va a contribuir a la afección tisular inflamatoria y va a inducir la apoptosis de las células de Schwann. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como ya les había mencionado, las formas tuberculoides tienen pocas, y estas pocas lesiones por lo general se van a manifestar como máculas o como placas, es decir, lesiones planas, y están bien definidas, bien circunscritas, y son lesiones secas, algunas veces descamativas, y la principal característica de estas lesiones es que no siente, ha perdido la sensibilidad, porque han muerto las células de Schwann en esa región de la piel. Entonces, el diagnóstico diferencial muchas veces se podría confundir con una dermatofitosis, ¿no? Una micosis cutánea superficial. Sin embargo, si es que hay anestesia, esa es la principal característica perla diagnóstica para la lepra. Por otro lado, tenemos una intermedia, que es la lepra limítrofe, la cual está dividida en la tuberculoide limítrofe, en la forma limítrofe y en la forma lepromatosa limítrofe. La forma tuberculoide limítrofe son entre 5 a 25 lesiones cutáneas con forma de máculas o placas, y hay una disminución de la sensibilidad. La forma limítrofe hay más de 25 lesiones, hay pápulas, placas, ya comienzan a elevarse, ya no son lesiones planas y comienzan a tener bordes irregulares. ¿Bien? Y tienen un tamaño, forma y distribución variable. Ya en el otro espectro tenemos la lepromatosa limítrofe, en la cual hay innumerables lesiones, dentro de las cuales hay máculas, hay pápulas, o sea, ya son lesiones elevadas, y también hay placas. Y son infiltrativas y son de aspecto nodular, o sea, son lesiones ya más profundas, son como lesiones tumorales. Aquí ya no hay anestesia. Aquí podría todavía haber un poquito de hipoestesia, pero ya no es la perla diagnóstica, ¿no? Entonces, esto podría ser unas lesiones de una lepra. Esto no es una lepra tuberculoide, porque vemos de que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, parece que hay más por allí. Y si se dan cuenta, son lesiones con bordes definidos, son lesiones planas, son lesiones un poco secas y descamativas, y probablemente si yo lo toco a este paciente no tenga sensibilidad ni dolorosa ni táctil. El espectro más avanzado de la enfermedad. Esto tiene un inicio incipiente y es infiltrativa, no descamativa, simétrica, y intacta. Aquí ya tiene lesiones celulares
profundas, múltiples. Algunos pacientes tienen más de 100 lesiones. Lo que los va a caracterizar es de que va a tener algunos espectros diferenciados. Por ejemplo, la fascia pleónica. La fascia pleónica es un engrosamiento de la con acentuación de la pérdida de pelo, la madarosis, y también de la ceja, es una madarosis superficial. Esto es generalmente falsos tardíos de la enfermedad. Otro hallazgo importante de la lepra lepratosa es un engrosamiento de los nervios periféricos, y esto sí es bastante evidente y también es como una pérdida. Se engrosan el nervio cubitano, el mediano o el nervio tibial posterior, y esto sí lo puedes observar desde la primera entrevista con tus pacientes. Además, puede haber una ocular, también puede haber afección de las mucosas, como mucosa nasal, laringe, Doctor, órganos disculpe, se le está como el hígado. entrecortando la voz. Ah, ya. A ver, Capaz de la señal, no sé, pero habla, se corta, después se le escucha otra vez. Perdón. ¿Ahora me escuchan mejor? Perfectamente, doctor. Ok. Continuamos. Bien, entonces estos suelen ser ya las manifestaciones de una lepra lepromatosa. Como pueden ver, son lesiones multinodulares, son lesiones profundas, son lesiones infiltrativas. Acá el paciente sí tiene sensibilidad, ¿no? Las afecciones pueden ir en todo el tronco, en los miembros, en el rostro. Como les había mencionado, hay una característica que es la fascia esleónica, que son lesiones múltiples infiltrativas con madarosis ciliar y supraciliar. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos a la tuberculosis cutánea, a la sarcoidosis, al granuloma de las piscinas, al granuloma anular, la granuloma multiforme, granulomatosis con poliangiitis, la sífilis terciaria, la leishmaniosis cutánea, infecciones micóticas profundas, oncocercosis, lupus profundo, linfoma cutáneo, entre otros. Básicamente cualquier tipo de lesión, ya sea plana o nodular, pueden ser un diagnóstico diferencial de lepra. En cuanto al diagnóstico, como les había dicho, la tinción clásica, que es la tinción de Barr, que es la famosa conocida como la tinción de Ziel-Nielsen, puede provocar una decoloración en el Mycobacterium leprae que es inducido por el alcohol. Entonces, a veces se necesita una modificación, que es la tinción de Fitt, que es una tinción que utiliza menos alcohol, menos exposición, o simplemente no lo utiliza dentro de la tinción de Ziel-Nielsen. Y esto se aplica en el raspado o en la biopsia de la piel de las zonas afectadas. Idealmente se debe realizar en 6 lugares distintos. Y aquí vamos a calcular el índice basilar, el cual puede ir desde 1 cruz hasta 6 cruces. Recuerdan, en Mycobacterium tuberculosis, nosotros hacemos esta clasificación solo hasta las 3 cruces. La tinción de Ziel-Nielsen, debido a esta decoloración, puede dar falsos negativos. Y recuerden que Mycobacterium leprae no crece en los cultivos. Por lo tanto, es un poco difícil de diagnosticar por la documentación microbiológica, principalmente en las formas tuberculoides que son paucibacilares o que incluso puede salir negativo estas tinciones. La serología del PGL1, que como recuerdan es el principal antígeno que tiene para la invasión en la lámina basal de las células de Schwann, puede también servir para el diagnóstico microbiológico y es más sensible cuando hay formas lepromatosas, ¿no? Recuerden de que todas las técnicas de antígenos van a depender de la carga microbiana que tenga el microorganismo, ¿no? Entonces, en las formas tuberculoides, la carga microbiana suele ser baja, mientras que en las formas lepromatosas, la carga bacteriana es abundante. Asimismo, la PCR puede ayudarte principalmente en las formas multivacilares, aunque todavía no está del todo estandarizado y muchas de las técnicas de PCR son in-house o por secuenciamiento genético.
En cuanto a las complicaciones a largo plazo, puede haber neuropatía, y esta neuropatía se parece mucho a la de los pacientes diabéticos. Es decir, puede haber neuropatía autónomas en forma de anhidrosis con piel seca, agrietada, y úlceras crónicas que no cicatrizan, que puede aparecer en los miembros, muy parecido a la diabetes, o una neuropatía motora con parálisis muscular de pequeños músculos de la mano y el pie, o una neuropatía sensitiva, en la cual hay traumatismos no detectados, úlcera y también osteomielitis, lo que puede suceder muy parecido al pie de Charcot que observamos en los pacientes diabéticos, ¿no? Como no tienen una buena sensibilidad, no saben pisar bien y se producen microtraumatismos que pueden llevar a microfracturas y deformación adelante. En cuanto a otras complicaciones, también hay un 2.8% de los pacientes con lepra multibacilar que pueden tener ceguera, y esto es consecuencia por queratopatía de exposición, o sea, una corneitis, una queratitis por exposición básicamente, ¿no? Que es debido a la neuropatía que puede ocasionar el agoftalmos. Y también puede ocasionar infertilidad debido a la disfunción testicular progresiva y también a los daños de los nervios autónomos. Hay algunas reacciones que son bien identificadas en los pacientes con lepra, que son de 3 tipos. El primero son las reacciones de inversión, que es secundaria a una mayor respuesta a Th1, que es muy parecido al síndrome de Iris que ocurre en los pacientes con VIH, o el síndrome paradojal que ocurre en los pacientes con tuberculosis. Todos estos microorganismos que son intracelulares pueden ocasionarte una exacerbación de la respuesta cuando el paciente ya está en tratamiento. Entonces, estos pacientes pueden tener un aumento del eritema, del calor, del edema y a veces desarrollo de úlceras cutáneas y tumefacción de los nervios periféricos. La otra reacción es el eritema nodoso leproso. En el eritema nodoso leproso es generalmente secundaria a depósito de inmunocomplejos y se va a manifestar como un eritema nodoso que suele aparecer en los miembros inferiores o en la cara. Muchas veces esto se suele acompañar de síntomas sistémicos como fiebre, malestar general y elevación de reactantes de fase aguda como la BCG y el PCR. Y finalmente hay un fenómeno que puede ser mortal, muy agresivo, aunque por suerte muy raro, que es una vasculitis necrotizante por la invasión endotelial de Mycobacterium leprae. O sea, es una enfermedad invasiva, es como una infección invasiva por Mycobacterium leprae a través del endotelio. Esto va a ocasionar placas hemorrágicas violáceas que van a seguir de ulceración necrótica y se va a comportar como una coagulación intravascular diseminada, pero muy agresiva. Todas estas reacciones pueden aparecer antes, durante o después del tratamiento. En cuanto al tratamiento, hay 2 grupos, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las recomendaciones de la FDA. Por lo general, nosotros estamos más de acuerdo con las recomendaciones de la FDA, que son un poquito más agresivas, porque de todas maneras, aunque su crecimiento del Mycobacterium leprae es lento, pensamos de que necesitan dosis un poco más altas, ¿no? La lepra paucibacilar, que incluye la tuberculoide limítrofe, pueden ser tratados con dapsona 100 miligramos al día, rifampicina 600 miligramos mensual. O sea, solo una pastita de rifampicina al mes por 6 meses. Lo cual, a nuestro parecer, podría ser un poco bajo, ¿no? Se podría decir así. La lepra multibacilar, que incluye la lepra limítrofe, la lepromatosa limítrofe y la lepromatosa, va a tratarse con dapsona 100 miligramos al día, clofazimina 50 miligramos al día y puede requerir rifampicina 600 miligramos y clofazimina 300 miligramos mensual por 12 meses. La FDA recomienda las mismas recomendaciones, solo que la rifampicina no debe ser mensual, sino diaria. Y por supuesto, debemos vigilar el hemograma mensual, las transaminasas a los 3, a los 6, a los 12, a los 18 y a los 24 meses. Y también el calcio, la urea, la creatinina, las bilirrubinas y antes de iniciar tratamientos con dapsona, la glucosa 6-difosfato. La dapsona es un medicamento, solo para recordar, que bloquea la síntesis del ácido fólico. Tiene una vida media muy larga y es un antibiótico bactericida. El principal riesgo es la metahemoglobinemia y la hemólisis que puede ocurrir en pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato. Ahora, este déficit
suele ser muy, pero muy raro en el Perú. Como ustedes saben, por años hemos usado tratamientos que incluyen primaquina, pirimetamina, eh, eh, hidroxicloroquina, para el tratamiento de las malarias, ¿no? Y por lo general, antes yo de iniciar estos tratamientos, tengo que descartar si es que hay un déficit de glucosa 6-fosfato. Y muy raramente, a pesar del gran número de pacientes que han sido tratados para malaria, se ha observado metahemoglobinemia y hemólisis en el Perú. Entonces, al menos este déficit suele ser más frecuente en los países europeos que en los países latinoamericanos. La rifampicina es un antibiótico que conocen bien, es un inhibidor de la RNA polimerasa 2 dependiente del ADN, es bactericida contra Mycobacterium leprae y tiene una vida media un poco corta de 3 horas comparado a los otros antituberculosis. Sus efectos adversos básicamente son exantema cutáneo maculopapular, hepatotoxicidad, un síndrome muy parecido a una influenza, o sea, los pacientes lo toman y sienten síntomas de gripe, y esto sí es algo bastante frecuente y que a veces les preocupa a los pacientes. Una tinción anaranjada de las lágrimas, de la orina y de la saliva. Incluso es como si fuese Fanta, ¿no? O sea, es un color bien intenso, ¿no? Entonces a veces hay que explicarle a los pacientes de que no se preocupe, que no es nada malo, que es simplemente una reacción al medicamento que no le va a causar daño. Y por supuesto, la rifampicina tiene el principal inconveniente de que se metaboliza por el citocromo P450 y puede tener potenciales interacciones medicamentosas con otros medicamentos que se metabolizan también por este citocromo. La clofazimina tiene un mecanismo de acción desconocido, tiene una actividad antiinflamatoria y es un colorante lipofílico bacteriostático con una vida media bien prolongada de 70 horas. Su principal efecto adverso es de que puede ocasionar una coloración de la piel y de las mucosas de una tinción un poco azulada negruzca. Entonces, eso también hay que advertirle a los pacientes de que se podrían convertir en avatars. En cuanto al tratamiento, por lo general, observamos de que hay un aplanamiento y desaparición de las pápulas, de los nódulos y de las placas, y también una mejoría de la función nerviosa a los pocos meses. La tinción de FIT te podría servir para algunos pacientes, debe convertirse en 0 al finalizar el tratamiento, y también hay que tener en cuenta de que se han reportado casos de resistencias a los tratamientos convencionales mediante la adquisición de genes FOLP1 para el caso de la dapsona, RPOB para el caso de la rifampicina y GIR-A para el caso de la fluoroquinolonas. Además, la resistencia a la clofazimina es algo muy, pero muy infrecuente. Muy bien, entonces hasta aquí es el tema de Mycobacterium leprae. No sé si tienen alguna pregunta o consulta. Parece que no, doctor. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar con el tema de leptospirosis. Muy bien. Como pueden ver, la leptospirosis tiene una distribución global, pero suele afectar a los países de áreas tropicales. Podemos ver aquí la tendencia de la leptospirosis durante el año 2017 hasta el año 2022 y vemos de que a inicios del año 2020 y finales del año 2019 tuvimos un pico de leptospirosis en el Perú y en el año 2022 un pequeño incremento de casos inusitados, pero no tanto, ¿no? En la actualidad, en este momento, sí se está observando un aumento de los casos de leptospirosis, pero principalmente en el norte del país. No mucho en la selva, sino en el norte del país, y esto es debido a las inundaciones que están cursando debido al cambio climático. Los departamentos que más reportan leptospirosis en Perú son Loreto, Madre de Dios, Ayacucho, Tumbes, Piura y Ucayali. Como pueden ver, Tacna no tiene reportes de leptospirosis y los que tiene son casos importados, ¿bien? O sea, no hay una leptospirosis autóctona. La situación sociodemográfica en el Perú facilita la transmisión de la leptospirosis, es decir, hay muchos ambientes donde suele haber agua estancada. Generalmente esta agua estancada puede ser contaminada por la orina de algunos animales, principalmente roedores, los cuales después de contagiarse de la leptospirosis pueden tener una leptospiruria que dura toda su vida, o sea, toda su vida ese paciente, ese animal va a infectar, ¿no? Va a contagiar.
Entonces, donde hayas agua estancada y si tú estás expuesto la piel, ¿no? Ni siquiera tiene que haber una abrasión de la piel para que te contagies, simplemente si caminas descalzo, si te metes a un río o una sequía, pues te puedes contagiar, ¿no? Aquí en el gráfico de la derecha, como pueden ver, son unas casas elevadas. Esto es la provincia de Belén, que queda en Iquitos, ¿no? No sé si alguno de ustedes conoce Iquitos, pero es un lugar que es como la Venecia, pero peruana, ¿no? El problema es de que ustedes en estas casas podrán darse cuenta de que no hay un adecuado sistema de residuos sólidos y mucho menos de desagüe, ¿no? Entonces, generalmente, cuando llueve, cuando se comienza a inundar la zona, el agua queda expuesta para todos ellos con sus contaminantes, orina, heces y también basura, ¿no? Entonces, es un lugar el sitio preferido de muchos agentes infecciosos, incluyendo a Leptospira, ¿no? Leptospira pertenece a la familia Leptospiraceae, que pertenece a las espiroquetas, y básicamente tenemos tres grupos, 8 patógenos, 3 intermedios y 6 saprofíticos, y suman unas 17 especies. Su genoma consiste en 2 cromosomas circulares, es un microorganismo aerobio, obligado, móvil, puede ser gram positivo, puede ser gram negativo, y mide entre 0.25 hasta 6 a 25 micrómetros. Tiene reacción de catalasa y oxidasa positivo y es cultivable en medios artificiales que contienen 10% de suero de conejo más ácidos grasos de cadena corta. Entonces, cultivarlo es algo extremadamente difícil y en la actualidad el diagnóstico no se hace por cultivos, ¿no? Generalmente el diagnóstico lo hacemos por métodos serológicos, que ya vamos a ver más adelante. Leptospira interrogans es la cepa patogénica y es la más común en el hueso. Hay una leptospira que es biflexa, que generalmente es una leptospira saprófita. Entonces podemos ver cuáles son las mayorías. Dentro de interrogans tenemos a los cerobares, Icterohemorrhagiae, Copenhagen, Canícola, Pomona, Australis, entre otros, ¿no? Entonces, Leptospira interrogans, el cerobar Icterohemorrhagiae, es el más frecuente que produce infección en el humano. La transmisión ocurre el 20 a 30%, se van a manifestar como fiebre aguda no diferenciada, muchas veces se puede confundir con un cuadro viral, autolimitado por lo general, y la transmisión es mantenida por la persistente colonización del tubo proximal renal de los portadores animales, ¿no? Entonces, como les había dicho, el animal se infecta y va a seguir eliminando la leptospiruria durante toda su vida, ¿no? Los humanos no son un importante curso de la transmisión, sino son los animales, básicamente. Porque los humanos, después de curarse, tienen aproximadamente unas 6 semanas donde todavía podrían tener cierta leptospiruria, pero después de eso ya no lo hacen. La leptospirosis en los animales se puede presentar en ratas, en perros, en cabras, en burros, en vacas, búfalos, caballos, camellos, etc. ¿Bien? Entonces, prácticamente puede infectar a cualquier mamífero. En cuanto a su patogenia, la motilidad de Leptospira y de todas las espiroquetas en general le permiten desplazarse en distintos medios y producir una diseminación desde una puerta de entrada hasta los órganos diáneos. Esto va a ocasionar la unión entre la fibronectina de la superficie de Leptospira interrogans y va a indicar una adhesión inicial y la invasión. Como es un gran negativo más que un gran positivo, esta bacteria tiene un lipopolisacárido. Y este lipopolisacárido funciona como un activador de los toll-like receptors tipo 2. Esto va a ocasionar daño tisular, liberación de hemolicinas, liberación de esfingomielinasas de tipo C y H y proteína 1 asociada a la hemolicina. En el riñón va a ocasionar una nefritis intersticial y también puede provocar una inmunidad que protege de la infección en el humano. Bien, entonces, Leptospira tiene un curso bifásico que está descrito en los libros, pero en la realidad la mayoría de personas solo hacen la fase aguda. Si es que hay pacientes que desarrollan la fase de convalescencia, que es la segunda fase, la fase inmunológica, generalmente son indiferenciadas y siguen en el mismo curso. No se observa esta pausa que vemos en este gráfico, ¿no? Donde durante la semana 1 el paciente presenta fiebre, luego presenta un periodo de calma y luego presenta la fase inmunológica
aproximadamente unos 3 a 5 días después. Eso es lo que te dice el libro, pero en la realidad no solemos verlo de esta manera. Por tiempo de enfermedad también nosotros podemos ver dónde está la leptospira. En la fase aguda vamos a encontrarla en la sangre. En la fase 2 generalmente ya lo podemos encontrar en el líquido cefalorraquídeo y también en la orina. Y a partir de la fase 3 solo lo vamos a encontrar en la orina. Entonces el diagnóstico va a tener que necesitar muchas veces, si es que quieres la visualización directa de la leptospira, las muestras tienen que ser obtenidas de acuerdo al tiempo de la enfermedad. Las manifestaciones clínicas, como les había dicho, la fase anictérica, la fase febril, está caracterizada por la bacteriemia, que dura aproximadamente una semana. Se va a presentar como una enfermedad subaguda o asintomática, con fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, mialgias, inyección conjuntival, anorexia, náuseas y postración. Esto va a ocasionar dolor con contractura lumbar y también en las pantorrillas y, por supuesto, inyección conjuntival. Esto es lo clásico de la leptospira, ¿no? Tú encuentras a un paciente que tiene fiebre, que tiene dolor lumbar y también tiene dolor en las pantorrillas y tiene el ojo rojo, ¿no? Si tú tienes eso, probablemente estés ante un paciente con leptospira, siempre y cuando te encuentres en una zona tropical. La resolución de los síntomas puede coincidir con la fase inmune. Y esto es básicamente la fase inmunológica, es cuando se desarrollan los anticuerpos contra la leptospira y estos anticuerpos comienzan a hacer daño a un huésped y se comporta como una enfermedad autoinmune, básicamente, como una vasculitis, como un síndrome pulmón-riñón, que puede ocasionar la muerte en muchos casos. En esta fase también puede aparecer una meningitis aséptica, que por lo general no suele ser tan agresiva, pero sí en algunos casos puede llevar a la obnubilación, al meningismo, a cefalea, vómitos y también a irritación meningial. La enfermedad de Weil es uno de los espectros más reconocidos de la leptospirosis, también uno de los más graves. Esto no se suele observar en Latinoamérica. Generalmente las formas graves de leptospira en Perú y en Latinoamérica son las formas pulmonares, más que las formas de este tipo. Pero la enfermedad de Weil suele desarrollarse en la segunda fase y es una enfermedad progresiva que incluye un cuadro clínico caracterizado por ictericia, por falla renal y hay hemorragia, muy parecida a la fiebre amarilla. Y tiene una fatalidad que va entre el 5 al 15%. Las bilirrubinas pueden llegar a incrementarse hasta 30 a 40 miligramos por decilitro. Puede haber transaminemia moderada, incluso puede haber un incremento de más de 10 veces de los límites normales de las transaminasas. Y hay un incremento leve de la fosfatasa alcalina. Puede estar relacionado con colestasis por sepsis y muchas veces se interponen entre ambos. Asimismo, puede haber ictericia, puede haber trombocitopenia, puede haber falla renal aguda y también compromiso pulmonar. El compromiso pulmonar va desde tos, disnea, hemoptisis hasta un ARTS y se suele manifestar como una enfermedad hemorrágica alveolar difusa. Entonces, el paciente puede progresar rápidamente en 6 horas, 12 horas y si no se le da un tratamiento adecuado, el paciente puede fallecer. La leptospirosis severa se ha presentado en el 2012 con una incidencia anual de 7.5 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, se observa con relativamente alta frecuencia en zonas tropicales como es el país, el departamento de Iquitos. Y suele presentarse en pacientes que son adultos activos laboralmente, ¿no? Se tienen entre 30 a 59 años, son de sexo femenino en el 51%. Hay casos fatales que son de 15 a 18 más o menos, y la admisión a UCI es el 60% y hasta un 20% pueden requerir diálisis, ¿no? Las manifestaciones clínicas van desde ictericia, anorexia, dolor de cabeza, inyección conjuntival, vómitos, mialgias, artralgia, dolor abdominal, náuseas, deshidratación, etc. Otras manifestaciones que pueden presentar los pacientes con leptospirosis es el compromiso cardiovascular en forma de bloqueo auriculoventricular de primer grado, cambios sugestivos de pericarditis, inversión de onda T, ST elevado y también disritmias. Las mialgias son un signo de rhabdomiólisis leve e incremento de CPK. También puede haber uveitis anterior. Muchas de las enfermedades infecciosas pueden ocasionar uveitis anterior. Dentro de ellas tenemos a leptospira, a toxoplasma, a citomegalovirus, a sífilis, ¿no? Entonces, tiene que entrar también dentro del espectro
de diagnósticos diferenciales de uveitis anterior. Otras manifestaciones oculares pueden ser hemorragia subconjuntival, corioretinitis, papiledema, papilitis, neuritis óptica, etc. Entonces, en cuanto a la historia natural, generalmente la piuria suele aparecer en la primera semana, o sea, tienen piuria estéril, ¿no? Porque tiene leucocituria, pero el cultivo va a salir negativo, porque esa leucocituria es producto de la leptospiruria. El pico de bilirrubina suele ocurrir hacia los 10 días. El pico de AST, o sea, la GPT, suele ocurrir, de la GOT, perdón, es en la primera semana. Y el pico de ALT, de la GPT, suele ocurrir hacia los 20 días. El pico de uricreatinina suele ocurrir en la primera semana y es generalmente donde se observa la mayor ponderancia de pacientes con insuficiencia renal. También puede haber trombocitopenia en la primera semana. Hay inyección conjuntival que puede aparecer entre el tercer al cuarto día, o sea, aparece en la fase febril, en la fase anictérica. Y la meningitis puede aparecer hacia la segunda fase. Todos los defectos inmunológicos, como es uveitis, neuritis óptica, iridociclitis, corioretinitis y neuropatía periférica, van a ocurrir en la segunda fase. Bien, entonces aquí tenemos ictericia, inyección conjuntival, los infiltrados pulmonares bilaterales. En cuanto al laboratorio, vamos a observar un incremento de la BCG, puede haber un incremento de las transaminasas, de la fosfatasa alcalina, de la bilirrubina. En el examen de orina podemos encontrar proteinuria, piuria y hematuria microscópica. Generalmente el paciente que hace insuficiencia renal por leptospira tiene una insuficiencia renal que no es oligúrica y que es hipocalémica. Entonces, esa es una de las características también importantes de la leptospira. Puede haber leucocitosis con desviación a la izquierda y trombocitopenia. Y hay un incremento de la CPK total y amilasa, porque generalmente estos pacientes tienen mucho dolor muscular y es producto de la rhabdomiólisis que se produce por la enfermedad. Entonces, siempre hay que tener una sospecha clínica, principalmente en los casos severos, ¿no? Porque los casos leves, por lo general, son de enfermedades febriles indiferenciadas que no suelen requerir tratamiento. Como vamos a ver, la leptospira, la mayoría se van a autolimitar y el tratamiento antibiótico tiene un papel muy pobre o incluso nulo. Pero en las formas severas sí hay que identificar a estos pacientes porque podrían requerir un cuidado especial, ¿no? Entonces, si tienes a un paciente con una infección respiratoria aguda grave, o si tienes a un paciente que no tiene compromiso respiratorio, pero que tiene un compromiso hemorrágico, o que tiene una ictericia, o sea, signos de una hepatopatía, estos pacientes son los de más vital importancia que debes vigilar porque pueden fallecer. Entonces, como pueden ver, hay una ictericia marcada, hay inyección conjuntival, tienen hemorragias espontáneas, pueden tener hematemesis, pueden tener hemoptisis, pueden tener epistaxis, pueden tener sangrados dentales, pueden ser primeras manifestaciones de una leptospirosis grave. Y, por supuesto, los infiltrados pulmonares, que mucho nos asemejan a la COVID-19. Cuando nosotros veíamos a los inicios a la COVID-19 y también veíamos los primeros casos que aparecían en Perú en Iquitos, ellos asumieron de que el compromiso pulmonar era muy parecido al de la leptospira, ¿no? Donde el daño es básicamente inmunológico, ¿no? Es una respuesta inflamatoria exacerbada, descontrolada, disregulada. Entonces, en el tratamiento de la leptospirosis pulmonar, muchas veces se utilizan corticoides, pulsos de metilprednisolona entre 250 a 500 miligramos en bolo por 3 días. Entonces, ustedes saben de que esas dosis de corticoide pueden inmunosuprimir a cualquier paciente. Entonces, ellos al inicio pensaron de que eso podía conllevar a una oportunidad terapéutica en la COVID-19. Muy poco se sabía en un principio, pero desafortunadamente el pulso de corticoides les fue mal. Muchos de sus propios colegas médicos recibieron estos tratamientos y terminaron falleciendo a consecuencia de la COVID-19, pero también probablemente a la inmunosupresión provocada por estos pulsos de corticoides que habrían entorpecido su evolución de los casos. Podemos ver imágenes pulmonares muy parecidas a la COVID-19, ¿no? La COVID-19 severa, ¿no? Entonces, infiltrados bilaterales que progresan rápidamente. Miren cómo al ingreso evoluciona, a las 4 horas ya está con infiltrados bilaterales difusos, a las 12 horas ya tiene un pulmón casi blanco y a las 18 horas el pulmón está blanco, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden evolucionar rápidamente.
También debemos tener en cuenta el lugar, ¿no? O sea, no solo pensar en el paciente, ¿no? Se tiene un cuadro clínico sugestivo, pero el nexo epidemiológico es lo más valioso. El paciente estuvo en una unidad donde hubo agua estancada, está en un lugar, un ambiente, una zona tropical donde circula leptospirosis, había en esa zona animales, es posible de que haya habido ratas, chanchos, ganado, etcétera. Entonces, todas esas cositas debemos de tener en cuenta, ¿no? Miren la provincia de Belén, un lugar donde es la insalubridad a todo dar, ¿no? La comunidad Buen Pastor también. Miren cómo los ríos, generalmente las personas tienen que cruzar esto en su día a día y muchas veces por ahí se terminan contagiando, ¿no? En cuanto al diagnóstico, como les había mencionado, generalmente puede ser por microscopía directa, puede ser por cultivo o puede ser por serología. Casi siempre en la actualidad utilizamos la serología para el diagnóstico. Podemos hacer la visualización directa por microscopía de campo oscuro, como lo hacemos con la sífilis, pero requiere un gran inóculo de bacterias, ¿no? 10 a la 4 leptospiras por campo, ¿no? Entonces, eso generalmente es poco habitual, ¿no? Poco habitual. También podemos hacer algunas tinciones especiales como la tinción de rojo Congo, que también dan para el diagnóstico de las amiloidosis, ¿no? Ambas pruebas se pueden utilizar en la sangre, en la orina, en el líquido cefalorraquídeo o en los órganos directos, ¿no? De acuerdo al tiempo de enfermedad, si es que tiene menos de una semana, la sangre va a ser el estudio más rentable, mientras que si tiene 2 semanas o más, quizás la orina sea el estudio más rentable. El cultivo requiere medios sofisticados de incubación, lo cual lo hace muy difícil de aplicar y por tanto es poco viable en la actualidad. En sangre o en líquido cefalorraquídeo puede ser aislado a los 7 a los 10 días, en la orina puede ser aislado durante la segunda y la tercera semana y por lo general requiere una incubación prolongada de 6 a 8 semanas. Por tanto, esto prácticamente solo se aplica en estudios epidemiológicos, estudios experimentales, ¿no? No se suele hacer en la práctica diaria, al menos no para diagnóstico. Lo que sí hacemos en la práctica diaria es el diagnóstico serológico. Como primera prueba, generalmente utilizamos la prueba de ELISA indirecto de IgM, ¿no? La IgM por lo general puede persistir hasta los 6 meses de infectado. Entonces es una prueba de tamiz. Si tienes una IgM positiva para leptospira, necesitas una prueba confirmatoria. Y estas pruebas confirmatorias generalmente son las pruebas de microaglutinación. Sin embargo, estas pruebas de microaglutinación pueden tener falsos positivos con sífilis, con fiebre recurrente, con enfermedad Lyme o con legionela, básicamente con otras espiroquetas. La prueba de MAT, cuando tiene un título de más de 800, es diagnóstico. O si tienes un título de MAT que aumenta más de 4 veces su basal en 2 semanas, también es diagnóstico. O la detección de PCR, o sea, ADN mediante PCR de esta espiroqueta, también puede ser diagnóstico, ¿no? El diagnóstico probable generalmente se utiliza con las pruebas rápidas inmunocromatográficas o ELISA de la inmunoglobulina M contra leptospirosis, ¿no? Si tienes alguna de estas positivas, tendrías que aplicar un test confirmatorio, ¿no? Un test confirmatorio puede ser PCR o puede ser MAT. Muy bien, acá más o menos la sensibilidad que posee cada test. Como pueden ver, los ELISAs de IgM suelen ser bastante sensibles, más del 90% en la mayoría. El PCR todavía no está del todo validado, pero suele ser su sensibilidad entre un 60 al 100%, ¿no? Entonces, este es el algoritmo. Paciente que tiene más de 7 días, podemos hacer el tamizaje mediante ELISA IgM. Si es que la microaglutinación es reactiva, confirmas el diagnóstico. Pero a aquellos pacientes que tienen menos de 7 días, por lo general van a tener que necesitar muestras variadas, ¿no? Puede que al inicio las pruebas salgan negativas y eso no tiene por qué descartar la enfermedad, sino que necesita un control. Recuerden que los anticuerpos, después de la infección por un agente infeccioso, comienzan a producirse a partir de los 7 a 14 días, ¿no? Entonces, mientras más corta es la enfermedad, las técnicas de anticuerpos suelen fracasar. También se puede hacer alguna aplicación de scores clínicos, que a muchos de ellos están validados incluso para no usar técnicas de laboratorio, como es en los criterios de FAIM, ¿no? Los criterios de FAIM, si tienes un puntaje mayor de 26,
tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 56% para el diagnóstico de leptospira. Como pueden ver, los criterios son cefalea, fiebre, inyección conjuntival, dolor muscular, ictericia, etc. Y la parte epidemiológica, ¿no? Vivir en una zona lluviosa, vivir en un contacto con ambiente contaminado o contacto animal. El diagnóstico diferencial es muy amplio y en las zonas tropicales más aún. Por lo general, en las zonas tropicales no lo manejan como enfermedades simples, sino como síndromes, ¿no? Síndrome febril hemorrágico, febril anémico, febril ictérico, etcétera, etcétera. Entonces, por lo general, el espectro de diagnóstico diferencial va a incluir a la citacosis, a la encefalitis equina venezolana, la parvovirosis, la fiebre hemorrágica venezolana, la malaria, la rickettsiosis, arbovirosis, VIH, influenza, hantavirus, virus mayaro, fiebre de puche, salmonelosis, entre otros. Generalmente la leptospirosis, dentro de tu espectro en una zona tropical, el diferencial puede ser dengue, puede ser virus Zika, puede ser malaria, ¿no? Por lo general, cuando tú tienes un paciente en emergencia que te viene con un síndrome febril y tienes a la mano las pruebas diagnósticas, generalmente le pedimos una gota gruesa, ¿no? ¿Por qué? Porque la malaria sí necesita un tratamiento totalmente distinto, ¿no? O sea, sí necesita una intervención terapéutica farmacológica dirigida. Mientras que dengue, por lo general, el manejo es simplemente hidratación, ¿no? Si tú hidratas bien a un paciente con dengue, ese paciente no tendría por qué morir. Mientras que la leptospira sí no depende de tu hidratación, más depende de la respuesta inmunológica que puede provocar el paciente. Por tanto, es impredecible, ¿no? Es impredecible. Entonces, por lo general, la leptospira tiene más mialgias y artralgias que otras enfermedades y, por supuesto, la inyección conjuntival. En cuanto al tratamiento, la mayoría de pacientes presentan una autorresolución espontánea, o sea, sin tratamiento pueden mejorar. Hay algunos ensayos clínicos pequeños que han comparado pacientes dar tratamiento versus no dar tratamiento y no se observaron diferencias en la duración de la fiebre o la mortalidad. Lógicamente son estudios muy pequeños, a pesar de que son ensayos clínicos de 79 pacientes. Entonces, sacar conclusiones de una población tan pequeña podría ser temerario, ¿no? Las doxiciclina y las aminopenicilinas son recomendadas para los casos leves, ¿no? Generalmente damos doxiciclina en la mayoría de pacientes y podemos usar ceftriaxona o penicilina G o ampicilina para las enfermedades graves, ¿no? Entonces, si es que es un cuadro leve, doxiciclina puede cubrirlo. Si es que es un cuadro severo, por lo general damos ceftriaxona. Ahora, ceftriaxona también cubre salmonelosis, que es otra de las enfermedades prevalentes y que pueden darte un diagnóstico diferencial de leptospirosis en los ambientes tropicales. Hay una profilaxis que es para las personas que van a viajar a una zona endémica, por ejemplo, hoy de viaje a Iquitos. Podría yo tomar doxiciclina, 200 miligramos semanal, como una forma de prevención. Como les había dicho, aparentemente no hay diferencias entre penicilina, doxiciclina y cefotaxima, que prácticamente es la ceftriaxona, ¿no? Entonces, no se solieron observar diferencias ni en efectos adversos, ni en mortalidad, ni en eficacia clínica. Entonces, puedes usar cualquiera de las tres, de acuerdo al escenario clínico en el cual te encuentres, ¿no? Si es un paciente que no tolera la vía oral, porque muchas veces puede haber vómitos o el paciente tener hemorragia digestiva, entonces estos pacientes no pueden consumir ningún medicamento vía oral y requerirán medicamentos endovenosos, ¿no? Existe insuficiente evidencia para estar a favor o en contra del uso de antibióticos para el tratamiento de la leptospira. Esa fue la conclusión de una revisión Cochrane, una revisión sistemática en el año 2012, sobre la necesidad de antibióticos para la leptospirosis. Entonces, aparentemente no ayudan tanto, ¿no? Al menos eso es lo que tenemos bien claro. También es muy importante de que si un paciente comienza a desarrollar injuria renal a producto de la leptospirosis, ese paciente tiene que entrar a diálisis rápidamente. De eso sí, hay cierta certeza de que los pacientes que entran a diálisis tienen una menor mortalidad, ¿no? Miren, comparen, 66% en aquellos pacientes que entraron a hemodiálisis tardía, comparado con 16% en aquellos pacientes que entraron a hemodiálisis precoz, ¿no? Entonces, la hemodiálisis puede también servir para eliminar aquellas toxinas, productos de la leptospiremia, ¿no? En cuanto a la leptospirosis pulmonar, hay algunos datos que sugieren que la metilprednisolona en forma de pulsos podría tener un impacto positivo en la supervivencia de los pacientes. Esto es siempre y cuando se aplique dentro de las primeras 6 horas de la admisión hospitalaria. Entonces, te daba un margen
muy pequeño, era un estudio con pocos participantes, como pueden ver, fueron 17 más 30, o sea, 30 pacientes nada más, un estudio hecho en Brasil, y del cual se sacaron muchas conclusiones, ¿no? Entonces, en realidad, esto yo en la actualidad con mucho miedo utilizaría corticoides en un paciente con leptospira. Muy bien, doctores, ¿alguna pregunta, sugerencia, consulta sobre leptospira? No, tenemos que hablar también de enfermedad de Lyme. No, todavía, falta una. Bien, creo que no hay preguntas, así que proseguiré. Enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme, por lo general, tiene una muy baja prevalencia. Hay muy pocos reportes de caso. Han habido reportes de caso en Cusco, por ejemplo. En los países que más pueden ser afectados son los países norteamericanos, ¿no? Estados Unidos, Canadá. Según la CDC, hay 300.000 casos anuales en el mundo. Y el 10% de ellos ocurren en Estados Unidos. Es una infección transmitida por vectores y es la más frecuente en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos dengue, zika, chikungunya, pero a ellos les da enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es una enfermedad que ha afectado a algunas personas famosas, por ejemplo, a Avril Lavigne, a Selena Gómez, entre otros, ¿no? Y el vector es la garrapata Ixodidas, ¿no? Es un complejo Ixodes ricinus, que también es conocido como la garrapata del ciervo. Y tiene estados que van desde la larva, la ninfa y el adulto. Es una espiroqueta y sobrevive en un estado latente en el intestino medio de la ninfa de la garrapata, ¿no? Entonces, la ninfa es básicamente la forma más contagiosa de esta enfermedad. Tras la inoculación de Borrelia burgdorferi, que es el agente que produce la enfermedad de Lyme, hay una multiplicación local en la piel de la persona donde ha sido inoculada esta mordedura y posteriormente hay una fagocitosis por células dendríticas. Esta fagocitosis va a producir una respuesta Th1 con liberación de interferón gamma y en días o semanas hay una diseminación hacia la sangre, hacia el líquido cefalorraquídeo, al miocardio, a la retina, al hígado, etc. Sin tratamiento, la enfermedad puede vivir en nichos localizados por años, ¿eh? Entonces, muchas personas tienen una infección por borreliosis y posteriormente tienen una diseminación hacia otros órganos en forma de reactivaciones. La anatomía patológica, vamos a observar un infiltrado de linfocitos y células plasmáticas y también puede haber presencia de vasculitis leve u oclusión hipervascular. Entonces aquí podemos ver los estadios de la garrapata del ciervo, que va desde la larva, la ninfa y la forma adulta. La forma de las hembras son más grandes, como ocurre también en la mayoría de garrapatas. Cuando lo comparamos con la garrapata del perro, estas garrapatas del perro por lo general suelen ser más grandes, ¿no? Más grandes. Y recuerden de que la pequeñita, esta ninfa, es la que principalmente contagia. El cuadro clínico se divide en 3 estadios. El estadio 1 es lo que la mayoría de personas desarrollan y suelen quedar ahí, porque la mayoría de personas reciben un tratamiento en estas zonas endémicas. Entonces, es una infección temprana, aparece en el 70-80% de los pacientes, un eritema migrante que se desarrolla en el lugar de la picadura, ¿no? Entonces, es un eritema que es muy parecido al eritema multiforme, que son lesiones que tienden a ser en diana, ¿no? Entonces, el centro de esta lesión es eritematoso, puede ser vesicular o incluso necrótico, ¿no? Entonces, este también es un diferencial con algunas rickettsiosis y puede presentar dolor, quemazón o prurito. Y el paciente va a presentar malestar general, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular y adenopatías. En el estadio 2, que es la infección diseminada, aparece días o semanas después del eritema multiforme, producto del eritema migrans, de la picadura de la zona de la lesión, y comienzan a aparecer estas mismas lesiones, pero en otros lugares del cuerpo.
y son desvanecentes. Un día amaneces con una lesión ahí, al día siguiente está en otro lado y desapareció, ¿no? Así sucesivamente. En algunos casos puede haber un exantema malar, puede haber en algunos pacientes conjuntivitis o urticaria, puede haber meningitis en el 15% de las personas, puede haber neuritis de pares craneales. En estos pacientes también el líquido cefalorraquídeo, si nosotros tomemos una punción lumbar, vamos a encontrar una pleocitosis mononuclear con proteínas altas y glucosa normal. El síndrome de Banwart, que es un dolor neurítico que suele ocasionar pleocitosis linfocitaria, sin cefalea y neuritis de pares craneales, es una forma específica de la enfermedad de Lyme que suele aparecer en el estadio 2 de la enfermedad. Asimismo, el 5% de los pacientes pueden tener afección cardíaca y esta afección cardíaca puede manifestarse en forma de bloqueos auriculoventriculares o con menor frecuencia en formas de miopericarditis o cardiomegalia. Asimismo, también hay un dolor musculoesquelético que es de tipo migratorio. Y en el estadio 3 hay una infección persistente que suele aparecer entre meses o incluso años después de la infección inicial. Y el 60% de estos pacientes van a tener crisis intermitentes de artritis, o sea, dolores articulares que pueden llegar a ser incapacitantes en los pacientes. Entonces, esto va a ocasionar una inflamación articular, generalmente en la rodilla, que puede durar meses o incluso años, a pesar de un tratamiento específico contra la enfermedad de Lyme, porque este fenómeno ya es más que todo inmunológico, más que infeccioso. Y excepcionalmente pueden aparecer manifestaciones neurológicas crónicas en forma de polineuropatía axonal crónica, encefalopatía de Lyme, entre otras. O también acrodermatitis crónica atrófica con lesiones rojo-violáceas. Entonces, aquí pueden ver las formas del eritema migrans que puede presentar la enfermedad de Lyme. Pueden ver claramente el signo en diana, ¿no? O sea, en la parte central puede haber una ligera eritema, o puede haber una vesícula, o puede haber necrosis, y está rodeado por un eritema circular que suele palidecer en su exterior, ¿no? Entonces, estas lesiones anulares son muy frecuentes del eritema migrans, que ocasiona la enfermedad de Lyme, pero también se podrían confundir con eritema multiforme, que suele aparecer por infecciones virales o también por fármacos. Entonces, vamos a ver las múltiples manifestaciones que están resumidas aquí en esta tabla, en la piel, en el sistema musculoesquelético, en el sistema neurológico, linfático, corazón, etc. Hay también algunas personas que, a pesar de recibir un tratamiento para la enfermedad de Lyme, pueden presentar unos síntomas post-enfermedad. Y esto es generalmente lo que incapacitó a la mayoría de artistas famosos o personas que han sido afectadas por esto, ¿no? Entonces te da un síndrome, prácticamente un síndrome de fatiga crónica, con presencia de malestar, con astenia, hay síntomas articulares menores, y estos síntomas pueden persistir durante meses después del tratamiento. Y pueden padecer dolor articular, muscular, y esto muchas veces suele ser incapacitante, ¿no? Y también muchos de los pacientes refieren una disminución de sus capacidades neurocognitivas. También muchos refieren astenia, falta de motivación e incluso depresión, ¿no? Entonces, este síndrome, similar al síndrome de fatiga crónica o a la fibromialgia, es una de las manifestaciones más incapacitantes que pueden tener los pacientes con enfermedad de Lyme, ¿no? Entonces, es muy parecido a lo que estamos viendo con el síndrome post-COVID, ¿no? O sea, el paciente le da COVID, así sea leve, después de un paciente que ha tenido COVID leve, puede presentar un síndrome post-COVID que puede ser incapacitante, que puede deteriorar tu estado neurocognitivo, tu calidad de sueño y puede asociarse con depresión, ¿no? El diagnóstico, por lo general, se recomiendan las técnicas serológicas. Ya sabemos de que estas espiroquetas son difíciles de cultivar o visualizar directamente. Entonces, el diagnóstico es básicamente serológico. Se recomiendan 2 ELISAs y un test confirmatorio mediante Western blot o inmunofluorescencia. En cuanto al tratamiento, generalmente las formas de infección temprana, localizadas o diseminadas van a requerir doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día por 14 a 21 días. Como alternativa podemos usar amoxicilina, cefuroxima o eritromicina. El 15% de los pacientes pueden sufrir una reacción de Harish-Herxheimer y la eficacia del tratamiento es cerca de un 90%. Habrán oído de la reacción de Harish-Herxheimer, que también se suele presentar en otra infección por espiroqueta, como es la sífilis, ¿no?
Entonces, después de la iniciación del tratamiento, los pacientes comienzan a presentar fiebre, eritema, malestar general y síntomas de meningismo. Por lo general, solo requiere tratamiento con AINES antes de iniciar la terapia como una manera de prevención, o si es que el paciente lo desarrolla, usarlo simplemente de manera condicional. También, si es que hay presencia de alteraciones neurológicas, generalmente se va a preferir las formas de tratamiento endovenoso, como ceftriaxona por 2 a 4 semanas, o cefotaxima, o penicilina o doxiciclina, pero en forma endovenosa como alternativa. Asimismo, si es que hay artritis de Lyme, el tratamiento debe ser por 30 días. Y si es que hay artritis persistente, el tratamiento debe ser en base de AINES, FARMES con metrotexate o sinovectovías artroscópicas. En el caso del síndrome post-Lyme, 3 ensayos clínicos han demostrado de que no hay un beneficio de darle más antibióticos para la enfermedad de Lyme. ¿Por qué? Porque esto ya es un fenómeno más inmunológico que bacteriano. Y bien, eso es lo que quería conversar con ustedes. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la enfermedad de Lyme o alguno de los otros temas. Muy bien, doctores, les agradezco por su tiempo. Si no hay más preguntas, me despido de ustedes y creo que nos vamos a tener que ver la próxima semana. Suerte y muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.